7 promesas de Dios que cambiarán tu vida hoy. Mira esto antes de que sea tarde. La alborada surge con un brillo raro, un aura que parece susurrar secretos a los valientes que se atrevan a escuchar. En un pequeño pueblo azotado por rumores, se dice que 7 promesas divinas se revelan a quienes son dignos de recibirlas. Las leyendas hablan de milagros incomprensibles, enfermos que sanan con solo tocar un antiguo árbol en la plaza, o personas que, al caer de rodillas, pueden escuchar la voz de Dios entre el viento. Increíble, el aire huele a misterio y a lo desconocido. Las gentes susurran, comparten miradas de sorpresa y temor. Esa vieja iglesia, con sus muros desgastados, guarda historias de almas perdidas que cruzaron el umbral en busca de redención. ¿Y quién podría olvidar a la abuela Rosalía? La mujer de ojos centelleantes que, según todos, aún conversa con espíritus. Su risa, a veces, suena como el eco de antiguas ceremonias, y aquellos que se acercan sienten un nudo en la garganta, un llamado que no pueden explicar. Sin embargo, lo más intrigante es el festival que se aproxima, una celebración que ocurre solo una vez cada 2 décadas. Se cuentan historias de cómo un mar de luces desciende del cielo, iluminando la noche como si el mismo Dios estuviera celebrando entre nosotros. Pero, hay quienes advierten, quienes murmuran que lo que se revela en esa noche puede cambiarlo todo, para bien o para mal. Hey, antes de continuar con esta maravillosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale clic al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar, el sol se oculta lentamente, y la oscuridad se cierne sobre el pueblo, y mientras se encienden las primeras luces, el murmullo se torna inquietante. Una figura oscura aparece en la distancia, parecía observar, como si presenciara el inminente estallido de lo desconocido. Los corazones laten más rápido. ¿Qué secretos revelará la noche? Las promesas divinas están más cerca de lo que imaginamos. La noche cae sobre el pueblo, envolviendo todo en un manto de misterio. Las sombras parecen cobrar vida, danzando al ritmo de un viento que susurra advertencias. En la plaza, unas pocas almas valientes se reúnen, con la mirada fija en el cielo estrellado. Cada estrella titila como un antiguo faro, y la emoción gira en torno a ellos como un torbellino, cargando el aire con promesas. Rosalía, la abuela de ojos brillantes, se mueve entre la multitud. Su presencia es un ancla en medio de la agitación. Sus manos arrugadas, adornadas con anillos de metal desgastado, se elevan al cielo mientras murmura palabras en una lengua olvidada. Su voz es un canto suave que se mezcla con el murmullo del pueblo, como si tratara de despertar a los espíritus dormidos de sus ancestros. Muchos se acercan a ella, buscando su guía, sintiendo su aura de sabiduría y misticismo. Recuerden, dice, y su voz resuena con un eco en el corazón de cada persona presente, las promesas de Dios no son regalos fáciles. Cada una trae consigo pruebas, sacrificios. Un escalofrío atraviesa la multitud, algunos bajan la mirada, reflexionando sobre sus propias decisiones y los caminos que han tomado. Mientras tanto, entre la multitud, Camila, una joven de mirada intensa, siente que el peso de la historia del lugar se asienta sobre sus hombros. Su madre siempre le habló de las promesas, y ahora, a sus 19 años, el festival parece ser su única oportunidad de escapar de un destino que la asfixia. Cierra los ojos, se aferra a su fe y repite en su mente el mantra que le enseñaron. Estoy lista para el cambio. Con ese pensamiento, un fogonazo de luz ilumina el cielo, haciendo que todos se giren. Un brillante destello desciende del firmamento, cruzando la oscuridad como una flecha de oro. Los murmullos crecen, y las manos se alzan al cielo, como si el pueblo entero estuviera pidiendo una señal, una respuesta, pero algo no está bien.
Tras la explosión de luces, una sombra se desliza entre los árboles cercanos, casi imperceptible. Camila siente un escalofrío, un instinto primitivo que le grita que la figura no es un simple espectador. Observa atentamente, su corazón late con fuerza. La figura se mueve en silencio, sus rasgos apenas visibles, pero hay algo en su postura que despierta la inquietud. ¿Quién está ahí?, pregunta un hombre mayor, su voz temblorosa, cargada de miedo. Las miradas se encuentran, y el ambiente se torna tenso. Una corriente de incertidumbre atraviesa a todos, como si estuvieran al borde de un precipicio. De repente, la figura se detiene, y Camila siente que todos los ojos se vuelven hacia ella. Sin poder evitarlo, da un paso hacia adelante. ¿Qué la llama? ¿Qué lección está a punto de aprender? No se acerquen, grita Rosalía, su voz riendo con una mezcla de autoridad y terror. Hay cosas que no deben ser tocadas. Esta noche fue destinada a la revelación, pero no todas las verdades traen paz. Las palabras de la abuela flotan en el aire mientras la figura comienza a avanzar, revelándose por completo. Un rostro familiar y extraño al mismo tiempo, que deja a Camila sin aliento. ¿Quién es realmente? ¿Qué secreto se esconde detrás de su mirada? La noche se oscurece aún más mientras la multitud aguarda, atrapada entre la esperanza y el horror. El suspense se apodera del pueblo, las promesas de Dios se aproximan, pero también las verdades que estaban mejor guardadas. ¿Están listos para enfrentarse a lo que viene? La figura se acercaba lentamente, como si cada paso pesara más que el anterior. Camila sintió que el aire se volvía espeso, cargado de un miedo palpable y un abrumador desenfreno de emociones. Su corazón latía desbocado, y un nudo se formó en su garganta mientras la multitud contenía la respiración, esperando respuestas. Yo soy, exclamó, su voz temblando, mientras la mente de Camila buscaba un anclaje en esa visión del pasado. En la penumbra, la figura logró desvanecerse en la sombra, dejando en su lugar a un rostro conocido. Era su hermano, Miguel, que había desaparecido misteriosamente hace 3 años. Miguel, gritó Camila, rompiendo el silencio como un trueno. Su mano buscó el aire, queriendo tocarlo, confirmando que lo que veía no era una ilusión. Pero su hermano a menudo había sido un caminante entre dos mundos, un portador de secretos que muchos preferirían olvidar. De pronto, la plaza estalló en murmullos y gritos entremezclados. La gente retrocedía, temerosos del joven que había vuelto de un lugar oscuro. Rosalía se movió con rapidez, sus ojos brillantes reflejaban tanto el miedo como el deseo de proteger a su pueblo. No entienden, advirtió, mirando a Miguel con una mezcla de respeto y temor. No todo lo que vuelve es para traer luz. Pero yo volví para detenerlo, dijo Miguel, su voz un eco del pasado, resonando con una verdad que era difícil de asimilar. La oscuridad está entre nosotros, y no se detendrá hasta que encuentre su objetivo. Camila sintió un escalofrío que recorría su cuerpo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué oscuridad?, se atrevió a preguntar, su voz resonando como un eco en la noche. Lo que traigo no es solo mío, es algo más grande. Un poder ancestral que necesita ser detenido, Miguel reveló, sus ojos escaneando la multitud, buscando entre las caras conocidas que solían ser su refugio. Las miradas se tornaron ansiosas, la esperanza de un regreso se mezclaba con la terrorífica posibilidad de que su hermano pudiera ser el mensajero de algo siniestro, y entonces, el cielo volvió a resplandecer con un fulgor que esta vez no auguraba felicidad. Un rugido lejano quebró el silencio, como el latido de un monstruo despertando. La plaza tembló bajo sus pies, y las luces que brillaban en el aire comenzaron a desdibujarse, girando y bailando en el caos. «Debemos actuar», exclamó Rosalía, dirigiéndose a la multitud. «El tiempo se acaba. Los sacrificios deben hacerse, y hoy no es como los demás». El pánico se apoderó de las personas, cada uno comenzando a retroceder, buscando refugio y respuesta. Camila sintió como el miedo se intensificaba, pero el latido de su corazón le decía que no era el momento de huir. Debía enfrentarse a la verdad, a su hermano,
A la oscuridad que parecía vislumbrarse en sus palabras, o arriesgarse a perderlo nuevamente, Miguel sonrió de una forma triste, casi resignada. Camila, tú siempre tenías esa luz. Solo tú puedes hacer que todo vuelva a la normalidad, pero debes elegir. Las palabras de Miguel se deslizaron en su mente como un veneno dulce. ¿Qué elegiría Camila? ¿La oscuridad? ¿O el sacrificio necesario para restaurar el equilibrio perdido? La multitud contenía el aliento, todos aguardando la respuesta que podría definir su futuro. Pero en lo más profundo de su ser, Camila sabía que el camino de regreso no sería fácil. Decídete, Camila, el destino de todos está en tus manos, murmuró su corazón mientras la necesidad de la elección se hacía inminente. El eco de una decisión se asomaba entre las sombras y la oscuridad reía. ¿Realmente estaría lista para enfrentar lo que vendría? La plaza continuaba vibrando con el terror palpable, cada rostro un lienzo de incertidumbre y miedo. Camila dudó un instante, sumida en la tormenta que crecía dentro de ella. ¿Cómo podía ser la salvadora de un pueblo tan dividido por la oscuridad? La mirada de Miguel se mantenía fija en ella, la esperanza destellando en sus ojos como una antorcha en la penumbra. Camila, la oscuridad se alimenta del miedo. No dejes que te consuma, le gritó, su voz firme a pesar del caos que les rodeaba. Sus palabras, aunque potentes, parecían flotar en el aire denso de temor. La multitud agachó la cabeza, como si el poder del joven pudiera arrastrarlos a un abismo. Sin sacrificio, no hay luz, resonó la voz de Rosalía, clara como un clarín. ¿Cómo detendremos aquello que ha regresado para clamar venganza? El murmullo de la plaza se tornó en un clamor sordo, la gente debatiéndose entre el deseo de saber y el terror de lo desconocido. Camila sintió el nudo en su garganta apretarse. El peso de su hermano y sus palabras resultaban ahora una carga insoportable. Podía ver el deseo, la necesidad de respuesta, reflejada en aquellos ojos asustados. ¿Y qué tal si soy yo la clave para liberar a la oscuridad?, pensó, la idea martillando su mente. Pero la luz de su hermano la guió a recordar quién era. Una determinación creció dentro de ella, como florecido en medio del caos. Si lo que trajo Miguel es cierto, entonces yo debo ser la que rompa este ciclo, murmuró, su voz apenas un susurro, pero con una resonancia que sorprendió en la penumbra. La plaza pareció detenerse un segundo, cada rostro alzándose hacia ella en busca de respuestas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó un anciano del fondo, sus ojos profundamente surcados por el tiempo. El temor y la curiosidad luchaban en su mirada. Camila dio un paso al frente, su pulso acelerado. Voy a enfrentar la oscuridad. No puedo dejar que regrese sin lucha. No puedo permitir que tome lo que nos queda. Las palabras brotaron de su corazón, con una fuerza que parecía venir de tiempos ancestrales. Un silbido de admiración recorrió la multitud, pero no todos compartían su fervor. Algunos miraron a Miguel, buscando una señal, otros simplemente bajaron la cabeza, resignándose al destino. Miguel, con la voz entrecortada, dijo: Camila, el camino es peligroso. La oscuridad no es un enemigo común. Ella juega con nuestras emociones, se alimenta de nuestras dudas. Si decides luchar, debes estar lista para todo lo que vendrá. Estoy lista, repitió Camila, y su voz pareció contar cada palabra como un juramento. Pero antes de que pudieran dar un paso más, un viento agitado atravesó la plaza, llevando consigo un susurro lúgubre. Las luces que giraban en el aire comenzaron a formar figuras distorsionadas, sombras que danzaban al antojo de una fuerza invisible. Un silencio helado cubrió el lugar. Eso es, gritó Rosalía, aunque su voz sonaba más a una advertencia que a un alivio. Se aproxima algo aún más oscuro, lo que han traído consigo. No son solo ecos del pasado, presienten tu llamado. Camila y Miguel intercambiaron miradas, ambos sintiendo el mismo escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Ella no podía apartar la vista de aquellas sombras retorcidas. Eran risas apagadas, eran ecos de lo que siempre habían temido, pero nunca pudieron explicar. ¿Estás lista para hacer lo que sea necesario?,
hermana?, preguntó Miguel con una gravedad que hizo eco en el corazón de Camila. Mientras la multitud comenzaba a retroceder reflexivamente, Camila se encontraba frente a su hermano, la sangre hirviendo en sus venas, una extraña mezcla de terror y valentía. «Lo haré», susurró entre dientes, y a medida que lo hizo, el cielo se oscureció aún más, como si la propia noche estuviera conspirando en su contra. Con un último resplandor, un nuevo rugido resonó, sacudiendo la tierra. Aquello que les acechaba ya no estaba más lejos. El momento había llegado. Pero, ¿quién se alzaría a la luz, y quién se perdería en la oscuridad? La plaza seguía temblando, y la frontera entre el pasado y el futuro comenzaba a desdibujarse lentamente. La oscuridad se cernía sobre la plaza como un manto pesado, envolviendo a sus habitantes en un silencio tenso. Camila sintió que el eco de su juramento reverberaba en sus venas, pulsando con fuerza. Con el valor surgiendo desde lo más profundo de su ser, dio un paso adelante, el viento helado arremetiendo contra su rostro mientras las sombras danzaban alrededor de ella. «Debo hacerlo», pensó, acentuando su determinación. Pero un murmullo surgiendo del fondo hizo eco de su propia inquietud. ¿Qué pasa si no soy la elegida? ¿Qué tal si soy la causa del desastre? Las sombras parecían reírse en respuesta, en un susurro que prometía sufrimiento. No. No puedo dejar que el miedo me paralice, se dijo a sí misma. Era el momento de decidir. La multitud parecía una masa uniforme de temor, pero Camila vio en algunos ojos la chispa de la esperanza, y en otros la desesperación. «Camila», gritó Rosalía, rompiendo la atmósfera de incertidumbre. «Debes invocar la luz. Solo así podrán protegerte». Su voz resonaba con la autoridad de quien ha visto el fin de muchas batallas. La joven cerró los ojos, tratando de recordar las antiguas enseñanzas de su madre. Se concentró, intentando conectar con esa sabiduría olvidada que siempre latía en su interior. La plaza resonaba con el terror, pero ella debía encontrar la serenidad. «Voy a invocar la luz», murmuró, como si sus palabras pudieran llevar fuerza a aquel instante. Un potente rayo de energía surgió de su pecho, extendiéndose por sus brazos y formando una burbuja de energía brillante a su alrededor. Con cada aliento, la luz se intensificaba, iluminando las sombras retorciéndose a su alrededor. Miguel observó con asombro. «Hazlo, hermana. Desata la fuerza que llevas dentro». Dando un paso al frente, ella levantó las manos. «Soy Camila, la portadora de luz. No temeré. La oscuridad no puede tocarme». Su voz se elevó por encima del viento, resonando en cada rincón de la plaza. De pronto, las sombras comenzaron a retroceder, a disiparse ante el fulgor de su luz. Pero, en un giro inesperado, la oscuridad lanzó una risa burlesca que retumbó en su mente, como un eco profundo y desgarrador. «¿Tú? La salvadora de este lugar», la burla resonó, cargada de veneno. Camila sintió un escalofrío profundo. La sombra que se alzaba frente a ella no era solo un ente oscuro, era una forma familiar, una imagen distorsionada de alguien que amaba. «No, no puede ser», gritó, el horror en su voz entrelazándose con la luz que aún emanaba de ella. «¿Por qué apareces ante mí?». La figura tomó forma, revelando a su hermano que había perdido en su infancia, un niño de ojos destellantes y una sonrisa irónica que ahora estaba oscurecida por la maldad. «Vine a recordarte que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Así que, ¿qué harás? ¿Te atreverás a enfrentar lo que realmente eres?». Camila sintió cómo sus pensamientos, sus recuerdos, sus anhelos comenzaban a desmoronarse. La sombra de su hermano no dejaba de mirar con una mezcla de nostalgia y reproche. El conflicto interno comenzó a devorarla. La cuadrilla de aldeanos la observaba, conteniendo la respiración, saltando entre la esperanza y el desesperado deseo de ver al ataque directo. «Camila, escóndete, no lo escuches», murmulló Miguel, y su voz se sintió lejana, casi etérea respecto al rugido que se acercaba. «Estoy atrapada entre el deber y el amor», pensó,
el dolor pululando en su pecho como una ola imparable. En ese momento, supo que debía tomar una decisión, debería enfrentar a este espectro de su pasado y solidificar su luz, o dejarse llevar por la oscuridad que le ofrecía de nuevo a su familia. La plaza temió su respuesta. La energía vibrante de la luz tensa era cada vez más intensa, desafiando el oscuro abrazo que los rodeaba. Mientras las sombras cerraban el círculo, la esencia de su hermano retumbaba con fuerza, presionando con preguntas que nunca había esperado. Camila, ¿serás la salvadora o la perdedora? ¿Cuál será tu legado? Justo cuando el silencio y la tensión se volvían ensordecedores, un trueno atronador rasgó el cielo, anunciando que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y en ese instante, mientras la oscuridad apretaba su abrazo, Camila comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que la elección que haría no solo definiría su destino, sino el destino de todo su pueblo. Yo soy la luz, gritó, aunque una parte de ella temía que podría no ser suficiente. Mientras la plaza explotaba en caos y un nuevo terror acechaba del cielo, la pregunta se hacía más urgente: ¿qué pasaría si la oscuridad se sedimentaba no solo en el exterior, sino también dentro de su corazón? El rayo de luz que emanaba de Camila se encontró con la sombra de su hermano en un choque explosivo. Las energías se entrelazaron, formando un vórtice de luz y oscuridad que iluminó la plaza con un destello ensordecedor. Gritos de terror surgieron de la multitud mientras tambaleantes figuras se ocultaban detrás de los pilares, buscando refugio en la desesperación. Camila, no eres lo que piensas que eres. La sombra de su hermano se burlaba, desdibujándose y volviéndose a materializar en una serie de recuerdos. Un instante frío que la llevó a su infancia, a los juegos, y el calor de su risa, ahora convertidos en susurros sombríos que la rodeaban. La luz no existe sin la oscuridad. ¿Crees que podría salvar a todos? ¿Qué te hace sentir un héroe? Las palabras retumbaban en su mente como campanas de aduana, desafiándola, apuñalándola en cada rincón de su ser. La conexión que había creído firme ahora era una marioneta en manos de una tormenta emocional. Su corazón latía con fuerza, y en cada golpe, una parte de ella dudaba de su elección. No, esto no es cierto, gritó, su voz resonando por encima del caos. La luz de su ser empezaba a titilar, y notó cómo la sombra golpeaba su energía. Cada respuesta emocional era como una piedra lanzada contra un cristal frágil. El pasado no me definirá. Soy más que esto. La multitud parecía absorber su lucha como un sólido frente. Sus rostros reflejaban la mezcla de desesperanza y determinación, y era especialmente Miguel quien, con sus ojos llenos de fe, empujaba a Camila a encontrar la fuerza que sabía que ardía dentro de ella. Camila, no te rindas, su voz rompió la distancia entre ellos, convirtiéndose en un ancla. Eres más luz de lo que él puede destruir. Recuerda quién eres, recuerda a mamá. Ella siempre creyó en ti. Con los recuerdos de su madre como brújula, Camila cerró los ojos y profundizó en su esencia. La luz comenzó a intensificarse, desafiando la oscuridad, reemplazando el miedo por un resplandor reconfortante. Soy Camila, repitió mentalmente, y seré la esperanza de mi pueblo. En ese instante, las sombras giraron como serpientes al ser despojadas de su poder. La esencia de su hermano se retorcía, enojada por la resistencia de su luz. No puedes escapar, Camila. La sombra siempre te perseguirá. Nunca será suficiente. El viento aulló con fuerza, mientras un eco de risas malignas llenaba la plaza. Camila sintió su luz rompiendo las paredes de la confusión, iluminando cada rincón oscuro del pasado. En la intersección de su luz y esta sombra definitiva, surgió una imagen clara, la de su hermano sonriendo, de verdad, sin la distorsión de la oscuridad. Escucha, hermano. Te he perdido, pero no por elección. Yo elijo el amor. La voz de Camila resonó fuerte y clara, y las sombras comenzaron a desmoronarse. Sin embargo, el grito de la oscuridad se erguía, lleno de rabia y resentimiento. El amor no es suficiente para abrir la puerta, tienes que sacrificarlo todo. Quizás no. Pero de algo estoy segura, nunca te traicionaré.
La luz puede brillar aún en medio de la oscuridad, contestó, la calidez envolviendo su corazón como un manto. Al sentir esta fuerza, desató un torrente de luz que atravesaba la plaza, iluminando la desesperanza y tocando cada alma presente, pero mientras la luz luchaba contra las sombras, un nublado canto de temor fluyó sobre el cielo. Nuevas formaciones oscuras comenzaron a aparecer, girando como un torbellino en el horizonte, elevando el caos. Camila se dio cuenta de que esta batalla apenas había comenzado. Eran portadores de otras sombras que se acercaban, listas para meter en la batalla, dispuestos a llevarse todo lo que amaba. ¿Hay más en juego de lo que había pensado?, se preguntó, mientras una inminente tormenta de oscuridad amenazaba el cielo, su corazón latía con fuerza y la presión la llenaba de pavor. Solo una pregunta persistía en la tormenta de su mente: ¿sería capaz de mantener su luz intacta mientras nuevas sombras se abalanzaban sobre ellos? Las sombras danzaban en el horizonte, formando figuras cada vez más definidas. Camila sintió como el aire se espesaba a su alrededor, como si el mismo mundo retuviera el aliento. Las risas malignas se multiplicaban, un eco siniestro que reverberaba en sus oídos, llenando su mente de dudas. Su luz temblaba, y con cada latido, el poder de su hermano se hacía más palpable. Camila, tú puedes hacerlo. El susurro de Miguel se coló en su mente, aferrándose a un rincón donde la esperanza aún brillaba. Pero el peso de lo desconocido la aplastaba. No podía dejar que sus temores gobernaran su corazón, así que, con un profundo aliento, hizo un intento por conectar de nuevo con la luz que sabía que llevaba dentro. Soy la hija de esta tierra, se repitió, pero los ecos de la oscuridad eran feroces. Soy luz. Su voz resonó como un trueno, pero la respuesta no fue lo que esperaba. Una risa gutural salió de la sombra, resonando por toda la plaza. ¿Luz? ¿Eres eso realmente? ¿O solo una falacia construida sobre la necesidad de ser amada? La sombra se abalanzó, casi tangible en su forma. Camila se preparó para defenderse, sintiendo cada fibra de su ser vibrar con energía. Tu poder no dominará este lugar, afirmó, mientras centelleos de luz brotaban de sus manos. La gente en la plaza miraba, algunos con esperanza, otros con terror. Sentía sus miradas, podía escuchar el murmullo incluso entre los gritos. De repente, un destello negro surcó el cielo, como un relámpago que descendía y se convertía en figuras de oscuridad. Eran sombras con formas como las suyas, pero distorsionadas, malignas. Camila volvió a dudar un instante y la sombra de su hermano lo vio. ¿Ves, Camila? El amor no te salvará de la verdad. Cada luz tiene su opuesto, y ellos son parte de ti. ¿Qué harás cuando tengan el poder sobre tus luces? La tentación de rendirse era fuerte, tan fuerte como el eco de su risa. Fue entonces que escuchó el grito desgarrador de una mujer entre la multitud. Camila, no. No te dejes llevar. La voz de su madre retumbaba en su mente. Recuerda lo que te enseñó. Aquellos ojos cálidos que solían mirarla desde la distancia, llenos de amor y confianza. Ese amor nunca había desaparecido. Algo en su interior se encendió al instante. No estaba sola. La luz que llevaba dentro no era solo suya, pertenecía a todos los que la habían apoyado. Sacó fuerzas de las vidas que había tocado, de los sacrificios que se habían hecho por ella. Suficiente, gritó, mientras su luz estallaba, llenando la plaza con un resplandor que eclipsaba incluso a las sombras más tinieblas. Las sombras vacilaron, temblando, y eso le dio un respiro. Se alzó con determinación, enfrentando la malevolencia que se cernía en el aire. Ustedes no controlan mi destino. Y con un movimiento decidido, envió un chorro de luz que cruzó la plaza, impactando en la primera sombra. Un estruendo retumbó, como si dos mundos chocaran, y un destello blanco sacudió el aire, pero en el instante en que la luz dispersó parcialmente la oscuridad, un rugido ensordecedor venía de más allá. Una nueva sombra erguía su forma imponente en el horizonte, lívida, con ojos resplandecientes que prometían terror. No era solo su hermano, era algo mucho más antiguo y oscuro, algo que Camila jamás había imaginado. No puede ser,
se horrorizó. ¿Qué es eso? En el fondo de su mente, la verdad comenzaba a manifestarse con una claridad aterradora. Tendría que enfrentarse a lo que de verdad significaba el sacrificio. La elección que tendría que tomar estaba más allá de la lucha contra su hermano. Mientras el rugido resonaba, la plaza vibró con la intensidad de un destino que se acercaba. Camila sintió el peso del mundo sobre sus hombros, y solo podía pensar en una cosa: estaría lista para descubrir que dentro de cada luz se esconde una sombra esperando ser liberada. La nueva sombra se alzaba, imponente y aterradora. Camila sintió que su corazón se detuvo por un momento, como un pájaro atrapado en la red de la oscuridad. Aquellos ojos resplandecientes la miraban, intensos, como si pudieran ver dentro de su alma. Una sensación de fría desesperanza le recorrió la espalda. El rugido resonó de nuevo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, aunque sabía que la respuesta ya estaba en su interior. La sombra parecía deliberar, como si se estuviera divirtiendo con su confusión. Todo lo que deseas, todo lo que anhelas. Pero, ¿estás dispuesta a pagar el precio? La voz resonó con un eco que se asemejaba a un susurro que atravesaba el tiempo. La multitud atrás de ella comenzó a inquietarse. Algunos comenzaron a retroceder, otros se asomaban entre las sombras, buscando reconocer una salida. Camila no podía perder más tiempo, sabía que debía actuar antes de que el terror se apoderara de quienes la rodeaban. Hay que luchar. No podemos quedarnos aquí, gritó, intentando infundir valor a los corazones temerosos que la miraban. Pero el miedo había comenzado a germinar, y las manifestaciones de oscuridad se alimentaban de él. La sombra ante ella se reía, y la risa era como el crujir de un viejo tronco seco. ¿Valentía? ¿Tú crees que es suficiente? Mira a tu alrededor, Camila. La luz sola no puede luchar contra la oscuridad. La desesperación brota como un río, y cada lágrima del pueblo alimenta mi poder. Camila respiró hondo, sintiendo el calor de su luz pero también la sombra de la realidad. Estaba en una encrucijada: debería arriesgarse a sacar aún más de su propia luz, o simplemente dejar que la oscuridad se apoderara del lugar. Recordó a su madre, las historias sobre la valentía. Era el momento de dejar de ser solo una chispa y encender un fuego. Si la oscuridad se alimenta del miedo, entonces yo seré luz para todos aquellos que están paralizados. Voy a ser su esperanza, gritó con todas sus fuerzas. Un estallido de luz emanó de sus manos, más intenso que antes, un torrente de energía que se lanzaba como un arco iris desgarrando la sombra. La plaza estalló en un resplandor vibrante, iluminando los rostros aterrorizados que poco a poco fueron mostrando signos de confianza y coraje. Los murmullos comenzaron a cambiar, volviéndose un grito colectivo de esperanza. Estamos contigo, Camila, resonó desde el fondo. Al escuchar esto, su determinación creció. La nueva sombra titubeó, como si la luz que emergía del corazón del pueblo la hiciera inquieta. Pero de repente, hubo un cambio cruel. Unos vientos helados azotaron la plaza, arrastrando las luces hacia la oscuridad. No creas que fue tan sencillo. La sombra retumbó, creciéndose, su figura amenazando con devorar todo rayo de luz. La oscuridad es más antigua que tú y más poderosa de lo que puedes imaginar. La plaza se oscureció nuevamente, y Camila sintió a sus espaldas la mirada de cada persona, cada esperanza puesta en ella. Tenía que demostrar que su luz podía vencer, pero el desafío era inminente. No me rendiré. No dejaré que apagues mi luz, gritó, con cada fibra de su ser vibrando en desafío. Justo cuando todo parecía ceder, un nuevo resplandor azul se alzó a su lado. Era un destello familiar. Era Miguel. Camila, juntos podemos enfrentar esto. No estás sola en la lucha. El ambiente se cargó de energía, creando un remolino que otorgaba poder a su luz. Era el momento adecuado para unirse. Pero la nueva sombra también se reconfiguraba y su forma resplandecía con un nuevo poder aterrador. ¿Creen que una simple luz puede detenerme? Mis sombras son parte de ti. La risa desquiciada retumbó. Camila miró a su hermano y juntos,
sintieron cada conexión, cada vínculo familiar que podía romper las barreras entre la luz y la oscuridad. Pero la pregunta gravita sobre sus corazones: ¿sería suficiente su unión ante el abismo que se avecinaba? El destino de la plaza pendía de un hilo, y un nuevo rugido resonó en el aire. La batalla aún no había comenzado de verdad, ¿acaso? ¿Estaban listos para lo que vendría después? El aire se volvió frío y pesado como un manto oscuro al que ni la luz de Camila ni de Miguel parecían poder penetrar. La sombra, ahora imponente y bulliciosa, se lanzó hacia ellos en un torbellino de oscuridad, desdibujando la realidad a su paso. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila al sentir cómo la desesperación comenzaba a brotar nuevamente en el corazón de la multitud. «No se dejen llevar por el miedo», gritó Miguel, su voz rasgada por la angustia pero firme. Ante la amenaza inminente, él apretó la mano de su hermana, un gesto de unión que parecía hacer vibrar el aire que los rodeaba. «Juntos, somos más fuertes», murmuró Camila entre dientes, como un mantra que necesitaba repetir. Y en ese instante, un pequeño destello de luz emergió en su interior, una chispa de esperanza capaz de desafiar el abismo. La sombra se dividió en múltiples figuras, cada una más aterradora que la anterior. Imágenes distorsionadas de sus peores temores comenzaron a manifestarse ante ellos. Camila vio rostros familiares transformados en miradas acusadoras. Vio a su madre, cuya decepción resonaba como un eco en su mente. Miguel, por su parte, enfrentó visiones de su propio fracaso. La sombra se alimentaba de cada angustia, cada inseguridad, haciendo que las imágenes se desfilaran como el paso de un desfile macabro. «No. No son reales», gritó Camila, luchando contra las imágenes que querían asfixiarla. «No pueden controlar nuestro destino». Empujando con fuerza la luz que llevaba dentro, la hizo estallar en un ligero fulgor que comenzó a chisporrotear a su alrededor. La multitud atrás retrocedió un poco, pero pronto su voz resonó con la de ella. «No están solos. Esta es nuestra plaza», dijeron al unísono, desafiando a la sombra con su propio grito de unidad. Fue como si cada voz fuera una estaca que penetraba el manto de oscuridad. La sombra siseó, irritada, y ante su furia, un vendaval provocó que la plaza temblara. «Eres solo una niña, tu luz no puede nada contra el caos que llevo dentro», retumbó con un eco aterrador. «Eras pequeña, pero creciste en coraje», respondió Miguel, viendo cómo su hermana retrocedía ante la presión del viento. «Recuerdas a nuestras abuelas, a todas las que han luchado por nosotros. Su lucha nunca fue en vano. Nosotros también podemos vencer». Camila sintió que cada palabra de Miguel pulsaba en su pecho. Y entonces, sin pensarlo, alzó las manos una vez más y dejó que la luz fluyera con fuerza, como un torrente imparable, configurando un arco iris en la oscuridad. Era momento de recordar sus raíces, de invocar su herencia, de ser la voz de aquellos que habían preparado el camino antes que ellos. La energía que comenzó a brillar era más fuerte que cualquier miedo, más brillante que cualquier sombra. Era la fe de su pueblo, de sus ancestros. La plaza, iluminada, empezó a recuperar su forma mientras la sombra titubeaba, perdiendo terreno ante la luz reclamante, pero la sombra, entonces, lanzó un grito desgarrador que resonó en cada rincón, creando ondas que estremecieron el espacio. Creen que han ganado, pero pronto descubrirán que el más oscuro de los secretos perdura. Camila y Miguel se miraron, capturando el miedo en los ojos del otro, pero sabiendo que su unión era todo lo que necesitaban. Sin embargo, las palabras de la sombra quedaron grabadas en sus corazones. Un nuevo horror asomaba en el horizonte, pero justo en ese instante, las luces del pueblo se fueron intensificando. «Esto no ha terminado, pero estamos más cerca de la libertad», gritó Camila. Las sombras se retiraron levemente, pero tenían una fuerza inesperada. ¿Qué secretos oscuros guardaba la sombra que desafiaban a la luz? ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que estaba por venir? Con el retumbar del eco de la sombra aún resonando en el aire, el verdadero reto, la verdadera batalla por el alma de la plaza, apenas había empezado. Las sombras se habían acurrucado en la plaza como serpientes sedientas de poder, resguardando sus temores en cada rincón.
Camila y Miguel, con la luz brillando en sus corazones, eran ahora la esperanza única de su pueblo. En medio de ese caos abrumador, la joven supo que no podía permitir que la oscuridad cobrara las almas que amaba. Ahora o nunca, gritó, con un fervor que cortó la tensión como un cuchillo afilado. La sombra frente a ellos estalló en risas burlonas, pero ya no tenía el mismo eco hiriente. Camila levantó una mano, concentrando su luz en un haz brillante que iluminó su rostro. No tienes nada que hacer aquí, dijo, con la determinación resonando en su voz. El aire se energizó en un momento de silencio. Miguel le lanzó una mirada alentadora, y juntos, sintieron como la fe del pueblo se entrelazaba con su poder. Aquello daría fuerza a su luz. Unámonos, clamó Camila, extendiendo sus brazos hacia la multitud. Déjenme sentir su esperanza, su amor. Luchemos juntos. Algo profundo empezó a flamear entre las personas que las rodeaban. Los habitantes, uno a uno, comenzaron a alzar sus manos también, dejando que su luz se entrelazara con la de Camila. Las miradas de aliento transformaron el miedo en valor, y las palabras de Rosalía resonaron en el aire: el sacrificio trae luz, el amor es el verdadero poder. La energía colectiva creció, formando un resplandor que atravesó el manto de oscuridad. Camila sintió que sus ansias se convertían en un fuego ardiente, y en ese instante, comprendió que no solo luchaba por su hermano, ni por su pueblo, luchaba por las generaciones que habían luchado antes que ellos, por las raíces que anclaban su ser. Era la mezcla de luz y amor, y esa fuerza era imparable. Sin embargo, las sombras no se rendían. Con un estallido de furia, dispararon estelas de oscuridad, desafiando el impulso luminoso que surgía. La batalla se libró con una intensidad feroz, como dos fuerzas primordiales chocando en un vendaval de caos. Pero la luz de la multitud comenzó a repeler la oscuridad en un juego de resistencia. Las risas de las sombras se tornaban menos burlonas, más desesperadas. No retrocedan. Ustedes son el alma de este pueblo. Miguel gritó, su voz robusta. La oscuridad ha intentado dividirnos mucho tiempo, pero juntos somos más fuertes. Camila enfocó su energía y en un impulso final, combinó el fulgor de su luz con la energía de su pueblo. Yo soy la luz. Ustedes son la luz, dijo, y alzaron la voz en un clamor resonante. No hay sombra que pueda resistir la unidad de nuestro amor. La luz estalló como un faro, envolviendo la plaza en un abrazo cálido y vibrante. Las sombras se retorcieron y gritaron, pero el fulgor de esperanza se intensificó hasta convertirlas en polvo. La plaza se llenó de un azul brillante que parecía alzar el alma al cielo. Camila sintió su corazón vibrar al ritmo de la unidad. Lo habían logrado. Cuando el silencio cayó, la multitud se miró asombrada, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. En el centro de todo, Miguel sonreía, pero algo se apagó en su mirada. Mientras las sombras retrocedían, un último susurro oscuro emanó del aire. No todo ha terminado. El eco de esas palabras hizo que un escalofrío recorriera la plaza. Camila y Miguel intercambiaron miradas, comprendiendo que la batalla tal vez había terminado, pero no la guerra. Las promesas que ahora llevaban en sus corazones requerían atención y cuidado. La gente se acercó a Camila, armas no eran necesarias, solo abrazos, agradecimientos y reconocimiento de lo que habían enfrentado juntos. Lo hicimos juntos, susurró ella, aún sintiendo el ardor de la batalla en su pecho. Días después, el pueblo se unió para reconstruir lo que había sido dañado. Camila, Miguel y Rosalía estaban en el centro, con su comunidad a su alrededor. Comenzaron a contar historias, vivencias llenas de magia y esperanza, recordando que aunque había oscuridad, siempre había luz que podían invocar juntos. En la plaza, un nuevo árbol creció, plantado en memoria de los sacrificios y la unidad del pueblo. Cada año, en la misma fecha del festival, juntos celebraban, recordando que las promesas de Dios no eran simples palabras, sino los lazos que alimentaban su existencia, y así, la batalla contra la oscuridad se convirtió en su legado, una historia que resonaría entre risas y susurros de esperanza. Esa noche,
mientras el cielo estrellado brillaba, Camila sonrió y sintió, por primera vez, que el miedo había sido superado por el amor. No olviden que ustedes también son parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse más cuentos de lucha y unidad. Dan un like ahora y ayuden a alimentar el algoritmo para que más personas escuchen estas historias que transforman. También, comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el increíble viaje de Camila. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con amigos. Recuerden, solo los verdaderos fans saben que el apoyo es fundamental para que estas historias sigan vivas. Demostremos juntos que la luz siempre vence a la oscuridad.